Adelantado, Marcelo Insaurralde en Exteriores. Hola, Marcelo. Hola, buen día Cristina, buen día a la audiencia. Está hablando el ministro secretario general de la Gobernación. Se cortó la comunicación, a ver si podemos retomar el contacto para poder hablar. Marcelo Insaurralde en Exteriores, que nos está por dar la posibilidad de escuchar la palabra de quien se ha convertido prácticamente en un vocero a la hora de comunicar novedades en cuanto a la situación de la pandemia. Imaginamos que esto tiene que ver con la confirmación de las variables del virus en Corrientes, la detección de contagios con la mutación de Manaos y la de Reino Unido, además de la de Río de Janeiro, que ya se había confirmado días atrás. Vemos si podemos retomar el contacto en esta tradicional rueda de prensa de los miércoles, podríamos decir, en donde se conocen algunas decisiones del gobierno provincial, o en realidad si es una especie de diagnóstico de la situación epidemiológica por parte del secretario general de gobierno. A ver si podemos retomar la comunicación con Marcelo para que nos cuente justamente, bueno, si va a cambiar algo en esto. Si Marcelo. Sí, te escucho, Ahora Cristina. sí, ahora sí estamos en contacto. Bueno, está en conferencia de prensa el ministro. Como vos lo decías, se convirtió en el vocero en el marco de esta pandemia. Escuchamos y, por supuesto, para conocer más detalles de la aparición de la nueva cepa. Doctor Viñolo. Tenemos confianza que con las medidas que se tomaron va a haber resultados. A lo que se conoció ayer como noticia, que la Argentina va a producir la vacuna. ¿Los gobiernos provinciales podrán gestionar la compra de vacunas? Bueno, en todo momento se está haciendo, incluso aparecieron ahora muchas personas y empresas que ofrecen vacunas. Hay que separar paja de trigo en esto y trabajar con la mayor seriedad posible, sobre todo porque a nosotros el tema de la vacuna nos soluciona la entrega inmediata, situación que muy pocas empresas pueden asegurar. Entonces se trabaja en esa dirección, hasta ahora no hay novedad concreta, sí estamos explorando todos los aspectos posibles de comercialización, pero hasta ahora no tenemos ninguna noticia para comunicar. La aparición de estas nuevas cepas significa modificar algunos de los protocolos y flexibilizaciones que se han establecido en toda la provincia. No por ahora, tendremos que monitorear en las curvas que tenemos tanto en la capital como en el interior, en lo que tiene que ver con la capital, que es el lugar donde se hizo la detección, y dado el tiempo, aparentemente el impacto no es tan alto, porque la capital se mantiene en el número hace bastante tiempo, así que mientras tengamos estos números seguiremos igual. Si esto recrudece y aumenta mucho, obviamente habrá que tomar decisiones. Una vorágine pandémica, diríamos. ¿Hay tiempo para pensar en político? Porque lo escuché hablar de candidaturas. Sí, ante la requisitoria periodística, no porque uno quisiera imponer esos temas, ¿no? Me preguntaron y di una respuesta, claramente es algo que tenemos que hacer. Este año es un año electoral, hay un recambio institucional inexorable e ineludible. Tenemos que buscar mecanismos que nos permitan cumplir con la Constitución provincial y por supuesto poner a consideración de la ciudadanía los ejecutivos tanto provincial como municipales, y la verdad que es una responsabilidad enorme porque es insoslayable. Entonces esto nos obliga de alguna manera a tener que trabajar en esa dirección en un momento muy crítico, pero estamos dispuestos a hacerlo y tenemos que entre todos colaborar para que esto se haga de la mejor manera. Y en ese contexto me preguntaron y yo di una respuesta que por otra parte es conocida, todo el mundo conoce mi opinión respecto a cómo veo la situación tanto en la capital como en la provincia. Tengo la convicción que el doctor Gustavo Valdés ha hecho los deberes lo suficientemente bien como para aspirar a un proceso de reelección, y lo mismo ocurre con el intendente municipal Eduardo Tazán. ¿Esa es la afirmación de Tazán, oigo, de Viñolo, para con los 3 nombres, o habrá una instancia de decisión específica de ECO? No, por supuesto, yo estoy dando una opinión personal. Tiene que haber una instancia institucional de definición, primero en la UCR y luego dentro del espacio al cual pertenecemos. Esto tiene que la gente tener claridad.
los dirigentes políticos tenemos posición, tenemos una visión de lo que puede ocurrir, pero después hay instancias que son las definitorias. ¿Cancelado del doctor Colombi o hacen este juego de uno dice una cosa y dice el otro? Ella confirma nombres, él dice que falta mucho. Bueno, son puntos de vista, es decir, tener punto de vista no significa de ninguna manera tener alguna controversia. Claramente el doctor Colombi siempre ha demostrado a lo largo de todos estos años capacidad para manejar tiempos políticos, y él tiene una responsabilidad institucional. Entonces, lógicamente se está mirando algunos datos y algunos detalles que le hacen opinar de esa manera. Hay que entender que en esto puede haber matices y no por eso significa pelea. Volviendo a la cuestión sanitaria, hablaron las partes, hubo problemas con el tema del rugby, este fin de semana arranca el fútbol, usted es un hombre que conoce el deporte vinculado al básquet, también arranca en unos días más. ¿Genera preocupación al gobierno este tipo de movilidad que se va a dar con las actividades deportivas? No, si se cumplen los protocolos, entendemos que si entiende la dirigencia deportiva que no es posible sostener una actividad con público, y con la gente que vaya y que esté autorizada manteniendo la cuestión sanitaria, no es un problema. Pero bueno, después uno ve la foto que vio la otra vez y la verdad que se preocupa. Político. ¿Pudo observar lo que pasa entre Fernando y Rodríguez Larreta? ¿Qué opinión le merece? No, sí, obviamente que uno observa, lastimosamente se instaló una grieta muy profunda y una pelea que en el medio está la gente, ¿no? Yo creo que ahí faltó la capacidad para poder generar un ámbito para tomar decisiones conjuntas, que era lo que se venía haciendo. Ojalá se pueda resolver esto. Claramente en este momento tendrá que resolver la Corte Suprema, pero independientemente de ese fallo, lo importante es lo que genera hacia adelante. Y la verdad que uno aboga por tener un espacio común y que resuelvan sin este litigio, porque la gente entra en zozobra, no sabe qué hacer, a lo cual se suman paros sindicales, y la verdad que genera una situación muy compleja. Nosotros hemos tratado que esa pelea que está instalada en el AMBA no llegue a la provincia, y vamos a buscar hasta el final tener un trabajo conjunto, nación, provincia y municipio, porque en este equipo estamos todos y tenemos que hacer el mismo esfuerzo. ¿De lo electoral, de esta pelea? Y puede haber mucho de esto, es un año electoral, como sabemos, lo que tenemos de experiencia en esto es que estos años se tensan, se vuelven más conflictivos, pero bueno, hay que tener inteligencia y aplomo. Me parece que a mí me ha tocado participar también en conflictividad en otra época muy fuerte, y uno se da cuenta que en definitiva el que pierde es el que está en el medio, ¿no? Que es la gente. De ese aprendizaje nosotros tomamos este esfuerzo que hacemos para generar clima, para generar ámbito, para que esta pelea de este tipo no se instale. Puede haber otra competencia que hace a lo electoral, a la visión política, a las mejores propuestas, a señalar errores, como es el rol habitual de la oposición, pero me parece que lo peor que nos puede ocurrir es que la grieta se instale en la pandemia, porque todavía falta mucho para salir. Hay que hacer un esfuerzo conjunto y nos tiene que tener a todos en la misma dirección. Al tema de la pandemia ingresamos un poco más tarde, 3 nuevas cepas en la provincia. ¿Los casos detectados ya son los únicos o hay otros más en estudio? Permanentemente hay casos en estudio. A lo mejor lo que llama la atención a la gente es que se siguió tal o cual caso. En realidad depende de la trazabilidad que haga el área de epidemiología, de acuerdo a la proveniencia de esas personas, de dónde vienen, hacia dónde van, cuál ha sido su circulación. El área de epidemiología hace análisis constantemente, manda al Malbrán, porque queremos de alguna manera hacer un monitoreo en ese sentido. Es decir, que la respuesta es permanentemente se hace seguimiento de esto. La vacunación de 50-59, si hay
realidad están convocados 55 a 59. Esperemos arrancar esta semana. Sí, por supuesto. Nosotros necesitamos tener los números por lo menos que nos tocan, que no tenemos para la distribución de las Sputnik, hasta ahora no ha llegado. Estamos esperando eso y a partir de ahí sabremos con qué volumen contamos para hacer la planificación. De todas maneras, la inscripción está marchando bien, en los términos que viene expresándose todas las inscripciones. Hay un porcentaje importante de gente que no se inscribe, ya sea por voluntad propia o porque tiene dificultades con el uso de Internet. Pero creo que en los barrios quedó demostrado eso, ¿no? La llegada del Estado en virtud de que hay una franja etaria que es bastante enemiga de la tecnología. Sí, aspiramos a que estas franjas de menor edad tengan otro comportamiento, pero igual vamos a continuar nosotros. Una vez que se hace la vacunación en los turnos con los puntos de vacunación, vamos a pasar después el peine fino tratando de identificar personas que no accedieron a la posibilidad de inscribirse y que necesitan la vacuna. ¿Cómo está el movimiento económico en la provincia de Corrientes durante todo este tiempo de pandemia? Porque uno recibe noticias de cierre de comercios, de empresas, más allá de que haya decretos que eviten los despidos. ¿Cómo está el movimiento económico? Bueno, en el marco de la situación compleja que tiene el país, tenemos un contexto macroeconómico muy dificultoso, donde la inflación, sin lugar a dudas, es el elemento predominante, con aumento de precios constante. Cuando se aumenta mucho el combustible, como viene ocurriendo, eso impacta de una manera directa. De todos modos, Corrientes está funcionando a pleno dentro de sus capacidades y en la búsqueda de ir creciendo. Hay que recordar que nosotros tenemos abierta toda la producción y todo el comercio minorista desde abril del año pasado, y esto nos ayudó a estar en una condición diferente respecto de otros lugares. Carlos Viñolo, ministro y secretario general de la Gobernación, con la cuestión de la aparición de estas nuevas cepas, por ahora el régimen protocolar y lo que significa la movilidad en el ámbito de la provincia sin modificaciones, Cristina. Sí, dijo que cuando se le preguntó si puede haber más casos, dice que constantemente se están mandando muestras a analizar, así que, digamos, a partir de ahora puede aparecer, o sea, la novedad es la primera detección, pero a partir de ahora puede ser que aparezcan más y esto no te debería sorprendernos, ¿no, Marce? Exactamente, no nos tiene que sorprender. Gracias. Hasta luego. Bueno, Marcelo Insaurralde, entonces, con las definiciones del ministro, por ahora no van a cambiar los protocolos, no se van a tomar nuevas medidas restrictivas, creen que también hay otra parte interesante donde se planteó si esto puede implicar, digamos, una explosión de contagios, teniendo en cuenta que dicen que es más contagiosa esta variante.